Muchas gracias, doctor Burbuja, por la llamada. Este parece ser un caso de artritis séptica, así que vamos a comenzar. La artritis séptica es una artritis infecciosa, es una reacción inflamatoria secundaria a la invasión directa de la articulación por microorganismos patógenos que originan dolor, inflamación y limitación de la movilidad articular. Esta puede ser causada por bacterias, hongos, parásitos y virus y puede ser responsable de dicha invasión articular. Es la infección del espacio articular en niños como complicación en el curso de una bacteriemia. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la incidencia de la artritis piógena, también denominada bacteriana, puede ser de 1 a 37 casos por cada 100.000 niños. El rango de edad mayor de mayor incidencia es de 2 a 6 años y el 90% de los casos son monoarticulares, afectándose con mayor frecuencia las extremidades inferiores, como son la cadera, la rodilla y el tobillo. En cuanto a la frecuencia de afectación articular, de acuerdo a la Sociedad de Ortopedia y Traumatología en el Ecuador, tenemos que es frecuente en los primeros 2 años de vida y en adolescencia. Por lo general es monoarticular y aunque en el 20% de los casos puede afectar a dos o más articulaciones. Podemos ver que en el Ecuador la prevalencia de estas articulaciones más afectadas fue la rodilla en el 39%, el hombro en el 33% y la cadera en el 31%. Y a nivel mundial, los porcentajes cambian un poco. La rodilla en el 41%, cadera 25%, tobillo 13% y codo 10% que son las más comunes. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los maternos y los neonatales. En cuanto a los maternos, tenemos las infecciones de vías urinarias de la madre, infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, antecedentes de varicela, incumplimiento de inmunizaciones contra hemófilos de influenza de tipo B, enfermedades respiratorias causadas por estreptococo y adquisición de otros virus o bacterias como estafilococos, cándida, pseudomonas, entre otros. También tenemos que la vía de nacimiento es muy importante, reportada en los pacientes con artritis séptica neonatal es necesaria del 20 al 40% y parto del 60 al 80%. Esto fue igual tomado de estudios que fueron realizados en Guayaquil. En cuanto a los neonatales, la edad gestacional, la prematuridad, el peso bajo para la edad, sexo, vía de nacimiento, apgar a los 5 minutos, ruptura prematura de membranas, trofismo al nacer, sufrimiento fetal agudo, ictericia, septicemia, enterocolitis necrotizante, celulitis, uso previo de catéter, sobre todo los umbilicales, y también los otros tipos de catéteres. También podemos ver en este cuadro los factores de riesgo asociados a diferentes microorganismos. Por ejemplo, en el recién nacido con catéteres intravasculares se asocia más a cándida por viajes, contactos con otros enfermos, Mycobacterium tuberculosis. Por ejemplo, las infecciones virales también tenemos la rubiola, el parvovirus B19 y los otros que veremos a continuación. En cuanto a la etiología de la artritis séptica es superponible a la osteomielitis. Hay que recordar que en los lactantes menores de 2 meses, además de los microorganismos descritos, puede haber artritis séptica por Neisseria gonorrea. La repercusión que ha tenido la introducción de la vacuna del hemófilis influenza tipo B con la casi desaparición de estas infecciones ha hecho que actualmente Klebsiella quigae sea la causa más frecuente de artritis por gram negativos en niños entre 2 y 5 años. Respecto a la artritis neumocócica, que supone el 6 al 20% de los casos, su frecuencia probablemente se ve influida en los próximos años tras la introducción de la vacuna heptavalente, que para este es un hecho aún no evaluable. De aquí podemos ver que la etiología va a depender de la edad, que es el predictor más importante de la causa de las artritis. Por ejemplo, de 0 a 3 meses tenemos Staphylococcus aureus, que es el más común, Streptococcus agalactiae, enterobacterias, especialmente Escherichia coli. 3 meses a 5 años, Staphylococcus aureus también se repite. Aquí también tenemos la presencia de Klebsiella quigae. Mayores de 5 años también Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Neisseria gonorrea. También podemos ver en estos cuadros la etiología más frecuente de acuerdo a la edad y las circunstancias asociadas. Como habíamos visto en neonatos, Staphylococcus aureus siempre va a ser el más prevalente, en un 35 a 50%. Vamos a tener también, de acuerdo a los factores de riesgo, por ejemplo, adultos con contacto sexual fuera de su pareja, promiscuidad sexual, que puede ser un factor de riesgo para el neonato. En cuanto a las enfermedades virales, vamos a tener los alfavirus, los heptavirus, hepatitis C, hepatitis B, parvovirus B19 y rubiola. En cuanto a la fisiopatología, podemos ver que la artritis purulenta se produce por una infección sinovial hasta donde llegan los microorganismos por vía de diseminación hematógena a la sinovia vascular del espacio articular. La colonización articular de un germen se produce habitualmente por esta vía de acceso hematógena.
Otras vías de diseminación que son menos habituales puede ser la inoculación directa en el caso de un traumatismo abierto o punción y la extensión desde una fuente de infección contigua como a partir de la osteomielitis. Podemos ver que la endotoxina bacteriana en el espacio articular va a estimular la liberación del factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas citocinas estimulan la producción de proteinasas por las células sinoviales y los condrocitos, lo que mejora la migración de estos leucocitos. Las elastasas de neutrófilo van a aumentar la destrucción de la matriz del cartílago en la articulación. Los vasos sanguíneos transficiales en el niño, que sobre todo son menores de 18 meses, van a facilitar la propagación de la infección desde la metáfisis a través de la placa de crecimiento hasta las epífisis y el espacio articular adyacente. La cápsula articular de la cadera y el hombro recubre la metáfisis ósea del fémur y del húmero, lo que va a permitir la extensión directa de la infección ósea hacia otros espacios articulares. También vamos a poder ver, como vemos en la imagen, la anatomía patológica. Se divide en tres etapas. La primera etapa es la sinovitis hiperemia, tumefacción e infiltración leucocitaria de la sinovia. Vamos a tener la presencia de un derrame intraarticular seroso purulento o purulento. Vamos a tener una segunda etapa, que es el flemón capsular, todos los tejidos articulares infiltrados por el exudado, va a haber compromiso de cartílago articular y un daño irreparable. Como podemos ver, este se presenta dentro de las 24 a 72 horas y el flemón capsular, la trombosis, 7 días con cambios crónicos irreversibles. Y la tercera etapa, con compromiso óseo, condrólisis y ostolisis, daño definitivo de la articulación y borramiento del cartílago, anquilosis fibrosa u osteocartilaginosa. A los 10 días ya hay un derrame sinovial purulento. En cuanto a su clasificación, podemos ver que de acuerdo a la localización, como ya habíamos visto, en cuanto a su extremidad superior o inferior, la rodilla es la más afectada y la cadera en los lactantes. De acuerdo al tiempo, podemos ver que siempre la artritis va a ser de tipo aguda, sin antecedentes de una causa específica, como traumatismos, perdón, con antecedentes de causa específica, como un traumatismo o una enfermedad conocida. Las infecciones son las causas más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, podemos ver que la clínica y el laboratorio. También los estudios de imagen. En cuanto a la clínica, vamos a tener que las manifestaciones clínicas tienen mucha relación con la edad del niño. Los recién nacidos son poco sintomáticos, pueden predominar la irritabilidad, la clínica de sepsis. En exploración va a llamar la atención las posturas asimétricas, este aspecto de cerdo paralítico del miembro y dolor a la movilización. En cuanto a los lactantes, va a predominar la fiebre, irritabilidad, llanto, rechazo a la movilización de la articulación y niños y adolescentes predomina el dolor de la articulación, rechazo a cargar el peso, caminar, pudiendo haber signos inflamatorios locales como rodilla, tobillo, difícil de evidenciar en la cadera y puede asociarse a fiebre elevada, aunque no siempre está presente. La tétrada de Celso nos vamos a referir a eritema o rubor, calor, hinchazón, tumoración y la impotencia funcional que suele estar presente. Y lo clásico es tener un fiebre, escalofríos, dolor exquisito y puntual en la articulación. En cuanto al laboratorio, vamos a tener que el diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. Es muy importante antes de iniciar el tratamiento obtener una muestra de estudio bioquímico y microbiológico que confirman el diagnóstico clínico de sospecha y pueden orientar a la terapia antibiótica. En las pruebas de laboratorio son superponibles de las realizadas para el diagnóstico de osteomielitis también. En general, las signos de infección aguda como leucocitosis con desviación izquierda, aumento de la PCR y BCG, aunque en ocasiones la PCR puede ser normal. Como podemos ver, la velocidad de evolución, la BSG no se eleva en 48 horas en el 25% de los casos, se normaliza a las 3 a 4 semanas. La PCR se eleva en las primeras 8 horas, máximo a los 2 días, y se normaliza a la semana de tratamiento. En cuanto a la artrocentesis, es un procedimiento que consiste en la punción articular y extracción de una muestra de líquido sinovial del espacio articular en una articulación. Podemos ver el diagnóstico diferencial de artritis con las características del líquido articular. En cuanto a lo séptico, vamos a tener que el color va a ser turbio, leucocitos más de 50.000, neutrófilos más de 90.000, glucosa menos de 20 miligramos y la formación de coágulo va a ser pobre. También tenemos los criterios de Kocher que nos mencionan que la impotencia, los cuatro criterios son impotencia funcional, la tasa de sedimentación eritrocitaria más de 40 mililitros, la fiebre, la leucocitosis más de 12.000, el PCR más de 12 miligramos. Si tenemos los cuatro criterios, tenemos un 93% de tener artritis séptica, dos criterios 40% y un criterio 3%. En cuanto al diagnóstico microbiológico,
Ante la sospecha de esta artritis séptica es muy importante la toma de muestras como hemocultivos, líquido articular para buscar el diagnóstico etiológico y que nos permite el tratamiento más adecuado. El líquido articular se analizará en fresco para ver el recuento celular y la realización de gramo. Estas dos técnicas dan una información provisional de una máxima calidad para la orientación terapéutica del paciente. En cuanto a las técnicas de imagen, tenemos la radiografía, la ecografía, la gammagrafía, TAC o resonancia magnética. En cuanto a la radiografía, es la primera técnica realizada, puede dar signos indirectos de infección articular, aumento de tejidos blandos, desplazamiento de estructuras musculares, aumento del espacio articular, luxación de la cadera, y orientan el diagnóstico y permiten incluir otros posibles diagnósticos. La ecografía es la técnica de elección con alta sensibilidad pero baja especificidad para el diagnóstico de artritis séptica. Detecta derrame articular en fases muy iniciales, pero la técnica no permite diferenciar entre una artritis infecciosa y una no infecciosa. La gammagrafía, la TAC y la resonancia magnética son técnicas que aportan poco, pero deben reservarse para casos especiales o de difícil diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, existen las variabilidades anatómicas dependientes de la edad, pueden ser los responsables de las complicaciones graves en niños, como la destrucción de la epífisis y la necrosis avascular asociada por el aumento de la presión intracapsular y el derrame séptico. En el lactante o en el adulto, también la destrucción de la cabeza y cuello femoral con distensión de la cápsula articular pueden producir una luxación de la cadera con pésimo pronóstico funcional. Entre las inmediatas tenemos septicemia, shock séptico, destrucción del cartílago articular, luxación patológica, necrosis del epífisis y la muerte también se puede asociar dependiendo de la severidad del caso. También tenemos que la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología nos menciona que en el Ecuador las secuelas más importantes encontramos luxación de la cadera en el 26%, osteoartritis 11%, necrosis de la cabeza femoral 7% y sin complicaciones en un 18%. En cuanto a las tortillas, vamos a tener que la artrosis, la rigidez articular, la luxación permanente y también puede ser la muerte.